enormemente este espacio que me brindas a través de una gran institución como es nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, en un diplomado que la verdad pues, me da mucho, me llena de mucho orgullo poder ser parte del cuerpo académico para desarrollar este diplomado en Derecho Laboral. Y sin duda, de mucha envidia también, envidia esa de la buena para aquellos profesionales, profesionistas del derecho que están haciendo este diplomado, porque pues, a mí me tocó realizar una maestría en Derecho Laboral por mi casa de estudios, la Autónoma de Nuevo León, hace 15 años, en el ínter en que el derecho del trabajo se encontraba en una gran siesta jurídica. Ahora vivimos una gran transformación, una sacudida jurídica, un estremecimiento legal que ha tenido nuestro país con las diversas reformas que se han suscitado. Mencionaba en un artículo el hoy ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, sobre la reforma judicial. Allá por el 2011, perdón, se publicó un artículo, La tormenta perfecta, y donde mencionaba si el Poder Judicial se encontraba en esta tormenta perfecta, haciendo alusión a una referencia de una época meteorológica que sucedió, un suceso meteorológico que sucedió entre Estados Unidos y Canadá, donde tres fuerzas se confrontaron en un solo punto, y esto trajo consigo una tormenta perfecta que incluso se escribió un libro, hay una película de esto, y esto yo lo traigo al tema de materia laboral, y la pregunta es, ¿estamos frente a una tormenta laboral perfecta? La reforma constitucional al artículo primero en 2011 de derechos humanos y esta reforma en materia laboral, sin duda alguna constituyen pilares fundamentales, un eje transversal que son los derechos humanos, y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta charla. Tengo entendido que la mecánica pues es que yo participe con esta exposición, una breve exposición acerca del compliance en materia laboral, y al final hacemos una serie de preguntas y respuestas que podamos lograr aspirar. Hablar de compliance, lo primero que me viene a la mente es las interrogantes que se formula un abogado penalista que maneja también que maneja el amparo, Luis David Coaña, en un recién libro publicado, Compliance, justamente por Tirán Loblanc y el propio INACIPE, donde pregunta, ¿para qué sirve? ¿Qué beneficio representa para la empresa? ¿Qué elementos debe de contener? ¿Quién los elabora? ¿Cómo se incorpora a juicio? Y estas son una serie de preguntas muy tendientes a la materia penal, al compliance en materia penal. Recordar que a través de la reforma del 2014 en el Código Nacional de Procedimientos Penales se crea esta figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y a estas mismas interrogantes que se formula Luis David Coaña, quisiera agregarle una losa más de interrogantes, esta pequeña, o no, esta losa de cuestionamientos que nos formulamos. Si estas interrogantes las jalamos a materia laboral y ahora vamos a aplicarlas en la propia práctica, nos encontramos con una situación con dos vertientes importantes. ¿Qué sucede como abogado litigante, como abogado postulante, mejor dicho, abogado de empresas, cuando llegamos con ese entusiasmo que nos trae esta nueva figura del compliance en materia laboral, y llegamos y lo queremos proponer
a nuestra vía directa como abogados, que viene siendo gerente de recursos humanos, el director de recursos humanos, nos encontramos en dos figuras importantes. La primera de ellas, aquel gerente o aquella gerente experimentada que tiene más de 2 décadas, por decir un número de experiencia en recursos humanos, que está muy consolidada, trae un bagaje en esta tarea tan difícil que es las relaciones humanas dentro de las propias relaciones dentro de la empresa. Y nos encontramos con esta posición y le preguntamos, hacemos algunas de planteamiento al gerente de recursos humanos. Fíjate que a raíz de la reforma en materia laboral, el 1 de mayo, esa reforma de fondo, se abre una pequeña bisagra que da la oportunidad a implementar, mejor dicho, un protocolo de prevención de discriminación en la empresa. Y a través de eso hacemos una exposición y nos dice prácticamente el gerente de recursos humanos: Oli, yo estoy muy bien así, ese tema del compliance, pues sí lo he escuchado en otras áreas, pero aquí no, mira, aquí yo lo que aspiro es a tener una buena armonía laboral, una certeza laboral dentro de mi propia empresa. Y si a eso le agrego también que pueda tener una armonía, pues fabuloso. Pero a mí lo que me interesa es la estabilidad laboral en mi empresa. Nos encontramos en la realidad con esta figura. Nos encontramos también que llegamos y topamos, este es uno de los grandes retos que tiene el compliance en materia laboral, ese nuevo paradigma, ese cambio cultural, ese nuevo modelo de las relaciones de trabajo, quitarnos un chip e ingresar otro con otras modalidades, con otro escenario. Sin duda es un reto titánico que va a llevar esta bella materia que es el derecho del trabajo con esta figura. En contraste, también tenemos a un Nobel gerente millennial, por llamarlo así, con la voluntad y el interés de implementar estas nuevas figuras que se han dado a nivel nacional e internacional, pero llega el propio gerente o los abogados no le queremos entender, no nos queremos involucrar, o llega a las instancias superiores y resulta que no sabe cómo bajar, cómo permear esta creación de este nuevo modelo del compliance en materia laboral. Estas dos figuras, adicional a las interrogantes que se formula Luis David Coaña, vienen a ser una segunda losa dentro del compliance. Y para mí es muy importante hacer esta referencia, porque de nada me serviría hablar o mencionar un tema de la reforma laboral, esta reforma laboral que para algunos es considerada la más importante desde la Ley Federal de 1970, para otros tal vez considerada la de mayor trascendencia desde el artículo 123 constitucional, más allá de que si 50 o 100 años, etcétera, lo toral de esta situación es que esta reforma laboral es de aplicación inmediata, o sea, desde ayer, a mediano y a largo plazo. Nos encontramos en una figura colectiva fundamental, un nuevo paradigma sindical. Nos encontramos también con esta nueva figura de nuevas autoridades laborales, la desaparición de las juntas de conciliación para crear un tribunales laborales. Esas figuras dejándolos en esta charla a un plano secundario para entrar de fondo a nuestra materia. Y lo más importante no solamente es hablar de la reforma, sino cómo
implementarla. Y en esa misma implementación nos encontramos con esta nueva modalidad para los laboralistas, el compliance laboral, que agregándole a una tercera figura adicional, aquel recursos humanos que experimentado, que no le interesa en las novedades, o aquel Nobel director de recursos humanos que le interesa implementarlas, pero que no tiene la oportunidad de poder, que pueda premiar dentro de la empresa. Le encontramos una tercera posición que viene a confrontar estas interrogantes. Dice Adriana Peralta, una experimentada capacitadora en materia de compliance, que en compliance, sin duda alguna, pues es el propio cumplimiento normativo. De un punto de vista literal, podemos hacer la traducción de compliance a cumplimiento, pero más allá del cumplimiento es cómo vamos a cumplir. Y en ese cómo nos enfrentamos a una situación en la práctica que vamos a ir, estamos obligados a desarrollar. Para algunas personas no les gusta mucho el tema del compliance, sobre todo para algunos colegas litigantes. Mira, no me toques esa función. Yo ahorita aquí estoy, pasando antes del COVID, en la contingencia sanitaria. Para mí el compliance simplemente es la aplicación del reglamento interior de trabajo en la propia empresa. Y me lo decía en calidad de broma, y al final del día, esa misma broma lo podemos aterrizar, y pues sí, también es una aplicación. Ahora es cuando esta figura del compliance le vamos a sacar mucha utilidad a la parte administrativa. Algo que tal vez, y repito, como bien decía nuestro amigo presentador Juan Negrete, mi formación es postulante. Tengo 22 años que me dedico al derecho del trabajo en las juntas de conciliación desde la perspectiva patronal, y por eso me identifico mucho con esta figura. Y aquí es donde los abogados laboralistas tenemos que dar ese brinco, para los que no lo hemos dado, para los que nos interesa involucrarnos en este tema. Y todo este contexto que me permite de preámbulo en esta materia, el compliance, me permito dividirla en 4 partes: la normatividad nacional, la normatividad internacional, la normatividad corporativa, y una parte que en lo particular me gusta agregarla cuando doy esta charla, es la aplicación del compliance en los juicios laborales, que eso para mí como postulante me identifica, y es sin duda tratar de abonarle a esta figura, quedando atrás la situación de que el compliance es un cumplimiento normativo, y el cómo cumplir, como nos dice Adriana Peralta, que trae su primer antecedente histórico en Estados Unidos en los años 70. Para nosotros es importante conocer y dar a conocer figuras de lo que trajo la reforma. Figura importante es el artículo 3 en uno de los en la última fracción del artículo 3 menciona: es de interés social, y esto viene parte de la reforma, garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Repito, garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Este pequeño renglón que podría parecer a primera instancia un tema para aquel gerente o directora de recursos humanos: oye, ¿qué trae de novedad la reforma laboral? Pues mira, le agregaron medio renglón al artículo 3
en su último párrafo, que garantice un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Yo en lo particular, como gerente, pues soy buena onda con los compañeros, los trato bien. Ahí entra la figura, esa buena onda, esa reacción eh, que podemos darles a esta figura, lo hemos reiterado en diferentes foros. La reforma laboral eh, viene a hacer ese nuevo modelo junto con los derechos de la mano o en sintonía con los derechos humanos, un nuevo modelo de las relaciones laborales en la empresa. Y permítanme esta reiteración viciada. Si estoy hablando de relaciones laborales, por ende debe de ser en la empresa, es decir, bueno, con el empleador. Y lo hago de manera reiterada porque tenemos que exagerar en este nuevo modelo, en este nuevo prototipo de las relaciones de trabajo. Esta figura de garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, sin duda alguna viene de la mano con las sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también en el tema internacional, pero ahorita enfocándonos a este tema nacional. Las sentencias emitidas para los casos de las mujeres embarazadas, que como estrategia en materia laboral queda desactivada la oferta de trabajo, queda desactivada esta figura que históricamente desde la creación, desde que fue creada por la otrora cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá a mediados del siglo a mediados del siglo pasado, esta figura que históricamente ha formado parte de la principal herramienta que tenemos los abogados laboralistas en un juicio laboral, negar el despido y ofrecer el trabajo. Ahora con la perspectiva, juzgar con perspectiva de género, queda desactivada. Es ilógico, inverosímil que una persona, que vayamos a ofrecer el trabajo a una mujer que fue despedida y discriminada en la empresa. La Corte ya fue muy clara en ese aspecto. También otra estrategia que queda desactivada en un juicio laboral es argumentar que la trabajadora renunció. Juzgar con perspectiva de género ya determinó que la Corte que esa figura es ilógico que una trabajadora vaya a renunciar a su seguridad social. Por ende, nuestras principales armas en un juicio se han ido agotando, son escasas. Poco a poco se está orillando a que la oferta de trabajo se vaya a segundo término. Y repito, quedando un segundo término con todo lo que representa. Si en los 80s y 90s y principios de este nuevo milenio la oferta de trabajo era la reina de todas las estrategias, ahora tenemos que ir cambiando de estrategia y nos tenemos que ir enfocando en la parte administrativa. Pues bien, esa parte de garantizar un ambiente libre de discriminación y de violencia va de la mano y va en sintonía con un pequeño párrafo que, reitero, sirve como bisagra para el ir y venir de esta nueva figura, de este nuevo modelo que se establece en el capítulo de las obligaciones, de obligaciones del patrón, artículo 132, en su fracción 31, que establece implementar, en acuerdo con los trabajadores, diagonal sindicato, para cuando se tenga en el caso específico, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Esta figura de la fracción 31 con la del artículo 3, también como primer antecedente que tuvimos en la reforma del 2012
el trabajo digno, en el artículo segundo, son figuras que vienen a darle una oportunidad a lo que hoy conocemos como compliance en materia laboral, el propio cumplimiento, también en sintonía con el artículo tercero bis que se reformó en el 2012 del hostigamiento, del acoso sexual, estas figuras que tenemos la obligación no solamente de dar a conocer, sino prácticamente presionar en la medida de nuestras posibilidades. Hay una gran diferencia entre la reforma del 2012 y la reforma, esta última reforma, perdón, la reforma de fondo del 1 de mayo del año pasado, que tal vez en la primera reforma los abogados laboralistas o los que manejamos empresas nos enfocamos mucho en la capacitación de la reforma en aquella época al cuerpo de recursos humanos. Esta reforma del 1 de mayo es tan ambiciosa, tan integral, que obliga no solamente a que recursos humanos pueda conocer esta reforma, sino que también los supervisores, los jefes de área, del departamento, reitero, va a ser un traje sin duda a la medida, un traje que debe dar la oportunidad para que la trascendencia de esta reforma laboral pueda llevarse a cabo. Y tenemos que buscar la manera de no solamente compartir el conocimiento, sino también de implementarlo. En marzo de este año, la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social sacó un formato, un modelo, por llamarle de alguna manera, de protocolo de implementación de no discriminación. Y sobre este mismo tenemos que basarnos para poder que vaya en sintonía con la propia reforma del artículo tercero, que vaya en sintonía con la reforma al artículo primero constitucional de derechos humanos, el último párrafo de la no discriminación por edad, por sexo, por género, etcétera. Es decir, para los que tenemos años dedicándonos al derecho del trabajo, al litigio, al día a día, a ser postulantes en los tribunales laborales, anteriormente laboralista, podríamos ser considerados los que estábamos en las juntas de conciliación, los que leíamos la Ley Federal del Trabajo. Ahora no, la Ley Federal del Trabajo es solamente un eslabón de toda esta cadena de normativa que nos permite robustecer todo este bagaje. Por eso estoy comentando que parte del compliance lo encontramos en la ley, obviamente en la Ley Federal del Trabajo. También hay una figura importante que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Recomendación General número 37, que relacionada al tema laboral de derechos humanos en las empresas, donde nos menciona que hay un trinomio que es compatible, la creación del empleo, la creación de esta riqueza, salvaguardar los derechos humanos, que es una obligación también por parte de la empresa, lo que nos viene dando esta figura que se conoce como ese efecto horizontal de no violar los derechos humanos entre particulares. De entrada, concretando esta posición de este nuevo paradigma de los derechos humanos en materia laboral, en materia de las empresas, en los centros de trabajo, si llegamos y concentramos y sembramos esa semilla con los diversos empleadores de que la violación de derechos humanos no radica exclusivamente la franquicia de esa violación, no la tiene el gobierno, las instituciones, las autoridades gubernamentales,
sino también en ese efecto horizontal la tiene también los particulares. También en los particulares, las empresas específicamente, pueden violar derechos humanos. Y lo más lamentable, compañeras, compañeros, lo más lamentable es que desafortunadamente la falta de conocimiento de la reforma laboral en sintonía con los derechos humanos provoca daños severos, un daño patrimonial, un daño al bolsillo del empleador, porque estamos aprendiendo o están aprendiendo derechos humanos en las empresas, permítanme esta expresión, a pura punta de sentencia, a puro golpe de los criterios de los máximos tribunales nacional e internacional. Se me viene a la mente la figura que emitió la primera sala hace algunos años, de la discriminación por edad, donde una empresa solicita vacantes de 18 a 35 años de edad y 3 personas se sintieron ofendidas, agraviadas, humilladas, y la corte determinó que era una discriminación. La empresa se defendió, bueno, pues es que no había un vínculo laboral. Pues vamos a recordar esta posición, que para que exista, según el artículo 20, un contrato, una relación individual, uno de ellos tiene que obligarse, la obligación de uno de prestar un servicio, el otro de pagar un salario. La otra figura es la materialización de esa relación de trabajo. Y en este ejemplo del que estoy partiendo, no existió nada al respecto. Una vacante que fue publicitada en el periódico de aquella época, al final del día, sin conocer, desde la misma vacante, perdón, la empresa o el empleador, a través de la vacante, discriminó. Hubo una discriminación por la edad y no se sabe, no se conoce. Desafortunadamente, ese es un trabajo que tenemos que entrarle todos. No solamente es la figura de la reforma, es implementarla y en sintonía con los derechos humanos. Y toda esta figura viene a darnos la oportunidad para entrar a una nueva faceta que también nos los da la reforma constitucional del 10 de junio de 2012, el artículo 1 de derechos humanos, que ya la máxima norma no solamente es la Constitución, sino los tratados internacionales. Y aquí esta figura que estoy retomando, que extraigo de la Ley Federal del Trabajo reformada del año pasado, de ese breve renglón del artículo 3, que pareciera, aquí hago un paréntesis, que pareciera básicamente que estamos ante un contrato de estos que a veces nos hacen firmar en alguna institución bancaria o algo, donde al reverso vienen algunas letritas pequeñitas y al momento del reclamo dice, bueno, Lee, es que usted firmó un contrato, pero a lo mejor no leyó las letritas pequeñitas a que se obligaba, el que tenía, si se tarda 15 minutos en pagar su cuota, se le va a incrementar los intereses, etcétera, por citar algún ejemplo. Básicamente también este artículo 3 y la fracción 31, si los complementamos, si tuviéramos una pequeña bolsita y podemos ingresar esta adición de un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, la fracción 31, las echamos a esta bolsita, la cerramos brevemente. Prácticamente estamos en presencia de esas letras pequeñitas. Y estas mismas letras pequeñitas también entra en un plano internacional, van en sintonía, perdón. Un poquito más de agua. Van en sintonía
con los tratados, los convenios internacionales. Recuerden, aquí tenemos una bolsita imaginaria donde he ingresado el artículo 3º. Vamos a, no quiero ser muy breve en eso. Vamos a poner todo la reforma, el artículo 3º y la fracción 31. Pero también los tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos establece toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma. Vamos a abrir esta bolsita y vamos a agregar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vamos también a ingresar en la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En su artículo 1, a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer detonará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer. Vamos a agregarle también esta convención sobre eliminación. Vamos a abrir también esta bolsita y vamos a ingresar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Vamos a agregar el convenio número 100 de igualdad de remuneración. Vamos a agregar el convenio número 111 de la OIT, discriminación en el empleo y ocupación. Vamos a agregar el convenio 156 de trabajadores con responsabilidades familiares. Agreguemos también, ya que andamos con mucha oferta, el convenio número 183 sobre la protección de maternidad, la recomendación general 19 del Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y esta bolsita la cerramos y nos encontramos con la figura, la normatividad nacional e internacional. Y vamos a agregarle también los principios, lo que establecen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que en su principio número 15 establece: para cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de tamaño y circunstancias. Saber esto, estimadas y estimados colegas, parece que si a esta bolsita la abriéramos y pusiéramos una primera losa de la normatividad nacional, después la normatividad internacional, con los diversos convenios, con los tratados, con las convenciones, con los principios. Y antes de continuar, hago un paréntesis. En este momento, 22 de junio, a las 7:45, llega una demanda, suponiendo que no existiera esta situación de contingencia y que estuviéramos en un día ordinario de esos que extrañamos tanto antes de la llegada de este virus. Llegara una demanda donde menciona: fui despedida por el gerente de recursos humanos, Everardo González Garza, y me dijo: lárgate, estás despedida por ser mujer y estar embarazada. Ahí estaba presente un testigo de un compañero de trabajo, Juan Negrete, y me dijo, y también estaba Adela, otra compañera cuyo apellido no recuerdo. Vamos a ubicarnos en esta historia, en esta narración de hechos, que sin duda para muchos de nosotros es muy normal o ordinaria conocerla, porque estamos en el día a día, y no hay que perder de vista, Juan, no hay que perder de vista a ti como testigo y a Adela, que son otros testigos. Y es más, también está Ricardo García Rueda, fue otro testigo de la empresa. 3 testigos que conocen
que me discriminó y me despidió el gerente de recursos humanos, Everardo González Garza. Y con esta historia nos vamos a quedar, porque vamos a ir a llevarlo también a lo práctico. Por eso cierro este paréntesis. Acuérdense que ya saqué de la normatividad nacional e internacional de esta bolsita que estaban como desesperadas, queriéndose salir. Ya las pusimos en una pequeña losa, y en esta losa vamos a agregarle también los principios rectores. A esta hora, ¿qué defensa podemos tener en este juicio laboral? Negar el despido, obviamente, y ofrecer el trabajo ya no puedo. Ya determinó la Corte que no es compatible, que queda inhabilitada la oferta de trabajo, como lo mencionamos. Decir que renunció, tampoco, ya está determinado. Arriesgarnos a acreditar la inexistencia del despido, negar el vínculo laboral podría ser otra, pero en el caso específico, en el caso hipotético que quiero plantear aquí, no podemos negarlo porque pues, está inscrito en el Seguro Social, tiene años trabajando en la empresa, esta persona imaginaria. ¿Qué otra figura tenemos? Pues rescindir la relación de trabajo, aprovechar que ahora la reforma se le modificó el último parrafito del artículo 47, donde tal vez, repito, tal vez nos dé la oportunidad de que si no acredito la forma con que acredita el fondo sea suficiente, pero en fin, esa es otra película dentro de esta gran reforma laboral. La pregunta es, voy a llamar a Ricardo García Rueda, voy a llamar a Adela, voy a llamar a Juan Negrete, que son trabajadores, para preguntarles si, pues, obviamente, si hubiera existido un despido, pues este es en lo privado, no hay testigos de esta naturaleza. Sin embargo, la estrategia del abogado pues, es involucrar trabajadores de la misma empresa. Yo me reúno con mi cuerpo de recursos humanos, con Enrique, con Raquel, con Rocío y con Araceli, los llamo y les pregunto, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestra abogada Claudia Quintanal Castillo, que es nuestra abogada patronal, que es nuestra abogada de empresa, para llamarle? Vamos a tener una reunión con ella. ¿Qué vamos a hacer, Enrique, Raquel, Rocío y Araceli, al 7:45? La pregunta es, ¿contamos con un protocolo de prevención de discriminación? No, pues no lo tenemos. ¿Cómo garantizamos que en nuestra empresa tenemos un ambiente libre laboral de discriminación y de violencia? La pregunta es, ¿cómo garantizamos esta posición? Me queda claro que en lo particular, en mi caso hipotético, no despedí a la trabajadora, no la discriminé. Vuelvo a cerrar este paréntesis para continuar con estos principios rectores que nos va a dar la pauta. Otro de los principios rectores, el número 18, a fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben de identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos. Recurrir a expertos en derechos humanos internos o independientes. Vamos a hablar de un caso ordinario como el que estoy planteando, y la pregunta que nos va a hacer nuestra abogada patronal, nuestra extraordinaria abogada patronal, Claudia Quintanal Castillo, dice, a ver, Eduardo, esto es una empresa medianamente grande, tienes políticas de derechos humanos, de prevención, de riesgos, tienes el protocolo. No, espérame tantito, digo, apenas estábamos en esta fiesta jurídica
del 1 de mayo del 2019, de la reforma laboral, y luego nos avienta la reforma para la suspensión laboral de las incapacidades para las personas que tienen hijos que les hayan detectado cáncer, luego una reforma de las otrora trabajadoras domésticas, hoy denominadas trabajadoras del hogar. Espérame, Claudia, apenas estábamos nosotros analizando. Es más, mira, como yo soy a mí me gusta más el tema de juicios, pues apenas estábamos empapándonos de los tribunales, que la desaparición y luego que eso desaparición de las juntas de conciliación, que ahora van a ser en tres divisiones, 10 entidades federativas en octubre van a iniciar con los tribunales, luego otros 10 y así sucesivamente. Estamos viendo con esta figura de la constancia de representatividad de los contratos colectivos. Digo, dame oportunidad. Se reformaron 555 artículos de la Ley Federal del Trabajo, y el que no me quiera creer, digo, hay que contarlos. El 55% de estos 1010 artículos se modificaron, se reformaron, se agregaron, se derogaron. Claudia, no me pidas que de repente yo pueda tener el protocolo. Digo, estoy en esa lucha con el sindicato. Conclusión, todo este escenario, este paréntesis que les estoy comentando, nos están acorralando. Si estuviéramos en un cuadrilátero, tuviéramos a Manny Pacquiao enfrente de nosotros y nosotros acorralados en la esquina, y no precisamente somos Juan Manuel Márquez, ¿no? Es Everardo González, el gerente de recursos humanos, donde tiene un cuerpo colegiado de supervisores de RH, una abogada, que vamos a buscar la estrategia de cómo salir adelante de esta figura. Y sobre esto dice Claudia, mira, tengo una gran amiga en la junta local de Nuevo León. ¿A qué hora dices que la despediste, Everardo? Pues dice aquí, yo no la despedí, dice aquí en la demanda que fue despedida a las 7:45, 7:45 del 22 de junio. Mira, voy a decir que a esa hora estabas en Monterrey, Nuevo León, en una inspección. Sí, eso vamos a hacer. Claudia ahí se empieza a mover, ciertos contactos, los cobra por hora, y en esa cobrada por hora, pues bueno, pues ahí hace su estrategia financiera, su corrida presupuestal, lo que me cueste. No importa que tengamos que invertir. Ok, ya tenemos un documento que dice que Everardo González el 22 de junio a las 7:45 de la tarde no estaba en la Ciudad de México despidiendo a la trabajadora. Estaba en Monterrey, Nuevo León, en inspección, y aquí está con su huella digital, con su sello de la junta local, hasta una gotita de sangre estampé ahí para que no existiera ningún problema de legitimidad de ese documento. Compañeras y compañeros, yo siento que la estrategia de Claudia podría ser válida. Podríamos acreditar esa inexistencia del despido si acreditamos que el gerente de recursos humanos no se encontraba en ese día, sino que estaba en otra ciudad. Yo creo que podemos salir avantes. La pregunta es, ¿cómo voy a salir avante del tema de la discriminación? ¿Podrá alguien decirme, bueno, pues el que está obligado a comprobar, tal vez no pueda estar dentro de las obligaciones que tiene el patrón en el 784 en materia procesal, de la carga de la prueba? A ver, Claudia nos aterriza. A ver, yo conozco los tribunales colegiados del circuito, y son muy volubles. Un día te dicen blanco, otro día te dicen negro. Dice Claudia, yo no me pienso arriesgar a que se interprete una situación, y Claudia va a decir, vámonos a buscar acreditar la inexistencia de esa discriminación. La pregunta es,
¿cómo acredito esa inexistencia de la discriminación? ¿Tengo protocolo? No. ¿Aplico el compliance en materia laboral? Estas son de las figuras. Vuelvo a cerrar el paréntesis. Vuelvo a cerrar el paréntesis a todos nuestros compañeros les pedimos por favor mutear su micrófono. Gracias. Adelante. Vuelvo a cerrar el paréntesis de este juicio imaginario, que ojalá en la realidad fuera imaginario y no hay otra cosa más que real lo que estoy compartiendo con ustedes. Y nos encontramos a la tercera figura. Ya hablamos de la normatividad nacional, la internacional. Vamos a entrar a la figura, a esa normatividad corporativa, esta posición que nos dice grandes autores que esta misma normatividad es invertir en la ética corporativa, en la propia integridad, crear manuales de códigos de ética, esta misma figura que nos va a dar la pauta para poder, dice, por ejemplo, el jurista español Roberto Gutiérrez Arranz, en un libro extraordinario, en una sociedad como la nuestra, la seguridad plena es inalcanzable, repito, en una sociedad como la nuestra, la seguridad plena es inalcanzable. Continúa, la empresa constituye la primera línea de defensa para evitar que se dé el acoso sexual. Es un libro, es un libro muy importante español que habla de compliance laboral y el acoso sexual, pero nos está poniendo una gran responsabilidad. Recordarán ustedes lo que comentaba al inicio, esa recomendación general número 37 de la CNDH que mencionaba que ese trinomio es compatible, generar riqueza, salvaguardar los derechos humanos y una utilidad colectiva, una utilidad social. Aquí nuestra primera línea de defensa, la primera línea de defensa que pudiera llegar a tener una mujer ante la incapacidad histórica de dar una seguridad plena, como lo dice el autor. La primera línea de que nos va a defender es la corporativa, es la empresarial, donde tenemos que agudizar esos canales de denuncia, donde tenemos que implementar también la reforma laboral, también los derechos humanos, pero donde debemos de existir esta serie de protocolos internos corporativos, de integridad, de ética, que nos va a dar la pauta a la empresa para generar un programa de compliance en donde podamos darle seguimiento a cada una de estas figuras nacionales, internacionales e internas. En este mismo sentido, esa gran responsabilidad de que la empresa constituye la primera línea de defensa nos deja una gran losa que vamos a adicionar a las losas anteriores, donde la empresa o la iniciativa privada debe salir adelante para beneficiar a una colectiva. Tal vez un buen programa de compliance en materia laboral permita que una mujer o permita que una menor pueda denunciar un acoso, una violación en la propia sociedad, en su hogar, pueda evitarse una violencia intrafamiliar, en fin. Y ahora, compañeras y compañeros de este diplomado de nuestra máxima casa de estudios, nos da la oportunidad con esta figura del COVID, estas exageraciones de protocolos, nos da la pauta para decir, a ver, estos protocolos sanitarios los tengo que exagerar.
tengo que comunicarlos a nuestra empresa que se están haciendo mediciones aleatorias del COVID, que la exageración de los temas sanitarios es fundamental, porque ahora una red social nos puede echar abajo un buen ejercicio laboral. Tenemos en contra esa descomunicación que existe, el exceso de comunicación que es concretarlo a un solo punto. Nos da la figura de estos protocolos que nos permiten salir adelante en problemas mayúsculos como los que nos encontramos en el COVID y ahora con los temas de los protocolos, los diversos protocolos sanitarios, los diversos lineamientos. Esta figura también la podemos adoptar en materia laboral, donde también recursos humanos los supervisores juegan un papel fundamental, un papel toral. Si aquí hay alguna compañera o compañero que labore en recursos humanos o conoce a alguien relacionado a eso, está involucrado con esta área, no necesariamente tienen que ser abogados, administradores o contadores, también son psicólogos, también el día a día se involucran tanto en la empresa con sus trabajadores que dan la pauta para hacer una investigación. También son policías, son investigadores, donde el supervisor resulta que no le dirige la palabra a un trabajador, existe un terror telefónico, por decir alguna figura, trata de aislar a un trabajador, o existe una petición, un tipo de acoso por canjear el tiempo extraordinario, figuras de esta naturaleza. Yo pongo un ejemplo que nos sucedió en la práctica, en el despacho en el que integro, que una trabajadora, una empleada, le dice a su supervisor que va a pedir una incapacidad porque su hijo tiene cáncer y que ahora la reforma, pues ya en ese sentido ya la protege, esa incapacidad, y el supervisor le dice, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Tú eres el médico o qué? ¿En calidad de qué te vas a ausentar? Esa posición, esa ignorancia, esa falta de conocimiento por parte del supervisor obligó a la trabajadora que se sintiera discriminada, humillada, presentó una demanda, obviamente ya le agregó el tema del despido injustificado. Nos encontramos en esa figura y por último quisiera agregar el tema de esta losa nacional, internacional, los principios rectores, la normatividad corporativa, que en su conjunto forman el denominado compliance laboral. ¿De qué me puede servir esto en un juicio? Pues ya quedó claro que Claudia, nuestra abogada patronal, va con esa estrategia de la Junta en Nuevo León, ya que buscamos acreditar la inexistencia del despido injustificado, que Berardo González, gerente de recursos humanos, no la despidió a las 7:45 en la Ciudad de México el 22 de junio, porque a esa hora justamente estaban cientos de kilómetros, decenas de kilómetros de distancia y era humanamente imposible. Ok, ahora, ¿cómo voy a acreditar esa inexistencia de la discriminación? Si no tenemos si no estamos en compliance, si no tenemos esta normatividad nacional, internacional y corporativa, si no tenemos un programa, pues difícilmente vamos a acreditar esa inexistencia. Nos vamos a ir con que Juan y con que Ricardo y con Adela van a atestiguar, van a decir, efectivamente ahí estaba, y donde va a poner en la litis esa controversial documental pública de la inspección en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pero ¿qué sucede en contraste? Si Claudia y mi equipo de recursos humanos tenemos el protocolo
donde el presidente del Consejo de Administración, que es Daniel León, está involucrado, donde se formó un comité de este protocolo, donde María Elena López Arias es la líder sindical y está involucrada. Se formó una comisión donde existen diversos canales, tanto anónimos como de nombre, de canales de denuncia, canales de comunicación, donde se les capacita a los trabajadores de nuestra empresa, que esta es una empresa que protege, garantiza y salvaguarda los derechos humanos de los trabajadores, que les damos que así como firman, que tienen conocimiento del contrato colectivo de trabajo, que conocen el reglamento interior de trabajo, les damos una capacitación donde firman ellos que tomaron un curso donde existe un órgano de control interno que facultado, ahora sí, por ese reglamento, ese famoso reglamento interior de trabajo, con fundamento en este y en el fundamento en la Ley Federal del Trabajo. Voy a llegar a un juicio, voy a tratar de persuadir a la autoridad jurisdiccional que Berardo no la despidió, ya quedó claro, que Berardo no la discriminó, independientemente de esa distancia kilométrica que existe, porque adicionalmente mi empresa cuenta con un programa de compliance, tiene una normatividad corporativa que se les da a conocer, que le damos presencia, que verdaderamente se les capacita, que verdaderamente se les muestra el camino de los diversos canales de comunicación, canales de denuncia para que la trabajadora o el trabajador que se sienta violentado en sus derechos humanos, que se sienta humillado, que se sienta discriminado, son factores que nos van a ayudar a determinar. Y si a eso le agregamos una pequeña constancia donde firma Everardo, donde firma la trabajadora fulana de tal, que conoce ese protocolo, que conoce ese órgano de control interno, esto prácticamente me va a servir como la antesala jurisdiccional, me va a servir como la antesala para no llegar a ese juicio. Para eso también, para eso también nos sirve el compliance, no solamente para tener la certeza y garantía de que estoy cumpliendo con la normatividad nacional, internacional y corporativa, sino que estoy garantizando ahora sí un ambiente libre de discriminación y de violencia. Todos estos elementos me va a servir como presunción. Si en algún momento histórico del proceso mexicano la prueba confesional era la reina de todas las pruebas, que después fue suplida por la prueba testimonial, ahora la prueba presuncional nos va a enriquecer, nos va a robustecer una litis que nos va a permitir consolidar un juicio laboral dentro del propio litigio. Y sin duda alguna esas interrogantes que planteábamos al inicio, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y a eso le agregábamos esa otra losa de incredulidad de ese gerente o directora de recursos humanos con vasta experiencia en las relaciones humanas, o aquel director de RH Nobel en la materia que quiere implementar estas nuevas figuras y no es escuchado y no tiene la capacidad de permear dentro de la empresa. Para esto nos sirve el compliance, para esta figura del cumplimiento en toda la extensión de la palabra. Yo solamente me quiero quedar con la frase que ya comentábamos hace unos momentos de este autor español, Roberto Gutiérrez Arranz. Quiero coronar mi charla diciendo: la empresa constituye, o reiterando mejor dicho, la empresa constituye la primera línea de defensa para evitar que se dé el acoso sexual. Y si a esto le agregamos diversas comas, el abuso, la discriminación, etcétera, para esto
y para muchas otras cosas el cumplimiento o el compliance laboral nos sirve. Muchísimas gracias, mi querido amigo Juan, gracias a esta gran institución por permitirme estar en esta charla con ustedes y pues bueno, estoy completamente a la orden. No, gracias a ti, querido amigo, mi querido maestro Everardo González Garza, gracias porque fue una charla muy amena. Realmente creo que, pues digo, es vasto y es difícil a veces centrarlo en una hora el tema, cuando normalmente a veces tenemos más horas para hacerlo, pero creo que fue una labor muy, muy titánica de tu parte. No sé si nuestros compañeros tengan alguna duda respecto del tema del compliance laboral que expuso muy bien nuestro querido maestro. Si desean prender su micrófono y preguntar directamente o a través del chat. No, parece ser que no hay. Y fíjate que algo que dijiste, bueno, esperamos a ver si alguien se conecta, pero de recursos humanos tenemos un compañero incluso que se dedica a recursos humanos, nuestro buen Ricardo, creo es. Y pues realmente son temas muy importantes. Es más, inclusive creo, compañeros, que el tema y el por cuál se empujó es por, como lo decíamos, por la trascendencia del mismo. Precisamente hoy en la mañana estamos en una reunión con la magistrada María del Rosario Jiménez Molles y el magistrado Héctor Arturo López, Mercado López, y está precisamente el tema de que el compliance laboral va a ser una exigencia que sobre todo ahorita ya el COVID tuvo que manifestar, porque sin duda alguna muchos de los temas van a tener que llegar a una conciliación más que a un juicio, y pues obviamente también se van a tener que meter posturas de cumplimiento para evitar que las empresas sigan cayendo en demandas. No sé si alguno de nuestros compañeros tiene alguna duda. Escucho prender Juan, gracias. Muy buenas tardes, Juan. Habla Ricardo García, precisamente. Gracias. Bien, profesor, efectivamente yo soy el que está en toda la parte de Human Resources y realmente sí es un tema a nivel corporativo que te demanda mucha información, sobre todo de empresas cuando son alemanas, europeas y después las gringas. Pero principalmente dentro de Europa, Alemania es quien más te demanda. El compliance corporativo. No sé si me escuchen. Sí, completamente, estimado Ricardo. Gracias ahí por la apreciación, por esa puntualización. Y sin duda, pues obviamente pues, va el tema muy avanzado. En México tiene su primer antecedente en 2014 en código de procedimientos penales, en materia laboral, ahora con este protocolo que repito, sirve como el vaivén de este nuevo ejercicio. Y sin duda es un gran compromiso que se tiene, ¿no? Y para ahondar un poco en lo que comenta precisamente Juan, pues bueno, con esta nueva reincorporación, pues el nivel de mandato de cumplimiento, pues ya está siendo ahora sí exigible al 100%, mientras que en algunas empresas, pues era exigible de manera parcial o de manera superficial sin que realmente se diera cumplimiento a cabalidad en todo lo que tiene que ver con compliance. Y me encantó que lo dijeras tanto a nivel nacional como a nivel internacional y después, como lo comentaste, a nivel corporativo. Efectivamente, me encantó, profesor, que hicieras esa distinción y luego que lo metieras a la parte laboral que conlleva pues ya también su labor de ser, ¿no? Sí, muchísimas gracias por los comentarios, estimado Ricardo. Y quiero darle un valor agregado a esta situación. Autorizo, como dicen, ahora sí que las cartas poder y de los notarios en materia laboral, tiene poder amplio, cumplido y bastante, mi querido amigo Juan Negrete, para compartir mi número de WhatsApp a los integrantes, para al que quiera mandarme un WhatsApp a partir de que colguemos, para obsequiarles mi libro más reciente. Son comentarios a la Ley Federal del Trabajo, a la parte individual, a los primeros 353 artículos
de la ley desde una perspectiva patronal y dirigida a recursos humanos. Traté de hacerlo lo más coloquial que pude. La obra, aparte, tiene comentarios, jurisprudencias, antecedentes, casos prácticos, y tal vez les pudiera ser de interés para el ejercicio profesional. Perfecto, querido amigo, y agradecemos a Ricardo. También quiero comentarte que en el chat nos escriben, me permitiré leerte las preguntas. Araceli Anaya, compañera de nosotros, dice: ¿qué diferencia existe entre el compliance corporativo y el compliance laboral? ¿Es posible integrar en un solo de acuerdo a las necesidades de la empresa o considera que debe existir un protocolo aislado en cada aspecto? Ese es dos. Perdón, déjame contestar esta. Yo menciono la normatividad corporativa. ¿Por qué involucrarnos ahora con la ética corporativa, con la integridad corporativa, donde entran figuras importantes también de los proveedores? Porque también nos va a dar ese nuevo paradigma, ese nuevo modelo de las relaciones laborales, reitero, en las empresas, valga la redundancia, y esa redundancia viciosa, lo hago con todo, provocada. Por supuesto, que podemos agregarle pues también el compliance en materia penal, todos los canales de protocolos o de normatividad. Si yo estoy mencionando en compliance laboral estas diversas normas nacionales, internacionales, principios, rectores, recomendaciones de la CNDH, la idea es tener un compliance general, un compliance que permita que también las empresas no puedan recaer en alguna responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Sin duda, no debe existir una diferencia porque debe buscar el cumplimiento normativo en cada una de estas áreas. Yo, como abogado laboralista, también me estoy involucrando en este nuevo modelo. Es un nuevo prototipo que nos obliga a todos a actualizarnos, o como dijera el jurista mexicano Miguel Carbonell, en este reaprendizaje del derecho del trabajo, donde los que ya nos consideramos consolidados por tener 2 o 3 décadas en el litigio, como recursos humanos, nos llegan y nos mueven el tapete, nos simbran en esta tormenta perfecta que atinadamente la denominó el hoy ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, relacionada a la reforma judicial de aquellos años. Sin duda, esta figura del compliance nos viene a dar una lucha constante, porque los que estamos involucrados con este tema del compliance, pues nos es agradable, fácil, bonito platicar de esta figura, pero aquella persona, cómo convencer a quien ya conoce la verdad absoluta en su empresa, ya está consolidado. Entonces nos encontramos en una figura muy, muy importante. Perfecto, querido Everardo, muchas gracias. Raquel Claudia Quintanal Castillo nos pone: buenas noches, me gustaría saber cuál es el futuro del compliance laboral, es decir, ¿en cuánto tiempo se puede llevar a cabo para su aplicación? Muchas gracias. Gracias, Claudia, que nos sirvió de ejemplo como abogada patronal en mi demanda laboral de hace 30 minutos. Sin duda, manejar un término, pues no tendría la capacidad para poder mencionar un término. Ustedes ven, esto solamente es en materia laboral, todo el cumplimiento normativo, la organización, lo que sí, el futuro, como dice también Adriana Peralta y Miguel Carbonell, el futuro es inmediato. Esto ya estamos en el futuro hablando del compliance laboral. Ya estamos en un ejercicio que nos permite
ver a futuro, son los ojos del futuro, es nuestra máquina del tiempo, el compliance laboral, con este cumplimiento normativo, como si antes del COVID o antes de este virus hubiéramos estado entrenados y familiarizados con los diversos protocolos sanitarios con los que cuenta la empresa. Tal vez en este momento no existieran tantos casos positivos. Sin duda, el compliance es nuestra máquina del tiempo. Podemos ver a futuro algunos temas que vamos a prevenir, que vamos a palpar en esta nueva modalidad. Perfecto, muchas gracias, maestro. Esta Araceli, que le contestó su pregunta, dice que muchas gracias. Y Raquel, otra compañera, le pregunta si el compliance laboral también se puede aplicar a las trabajadoras del hogar. Híjole, pues obviamente esa figura de las trabajadoras del hogar que tiene una gran trascendencia, porque la reforma del 1 de mayo, esta reforma de fondo, por llamarle a una de las 3 reformas del 2019 y que se quedaron otras tantas en el tintero, reformó el capítulo a raíz de una sentencia muy conocida de la Corte y cambió la figura de la otrora trabajadoras domésticas por la figura de trabajadoras del hogar. Ya una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo del año pasado, 14 días después ya tenía un proceso alterno, muy simultáneo, donde 14 días después ya fue aprobada por ambas cámaras y se ordenó. El 14 de mayo se ordenó la publicación. Sin embargo, esta fue publicada, si no me equivoco, en julio, el 4 o 5 de julio de este mismo año. Ya, es decir, una reforma de la reforma con las trabajadoras del hogar. Sin duda, si aplicamos el cumplimiento normativo, la aplicación de la ley del trabajo, ahora sí darlas de alta en el Seguro Social, no tener no discriminar en materia con nuestra trabajadora. Voy a poner un caso hipotético. El mismo gerente de recursos humanos que despidió a la trabajadora, Everardo González, se dice, mejor dicho, que fue que despidió a la trabajadora, para poner el tema de compliance, ¿no? Para estar en sintonía, tiene una trabajadora del hogar, o 2 trabajadoras del hogar, para hacer un poquito más de montón, si me permiten esta expresión. Si yo cumplo con mis obligaciones, si yo cumplo con esa normatividad, pues no necesariamente tengo que hacer un programa de compliance con 2 trabajadoras del hogar. Simplemente en ese cumplimiento normativo, en automático también puedo estar cumpliendo dando realce o dando inicio a esta figura del compliance laboral. Así a grandes rasgos mi respuesta. Muchas gracias, querido maestro. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera hacerle al maestro Berardo. Juan Pablo, nuevamente, Negrete, nuevamente comentario adicional y complementando lo que dice el profesor. Adelante. Para contestar un poco la pregunta que hacían. Una cosa es el cumplimiento en compliance nacional, que estás cumpliendo con las normas nacionales. Un ejemplo podría ser la tan de moda y tan afamada norma 35. ¿Ok? A nivel nacional. A nivel mundial, estás cumpliendo con una OSHA, que una OSHA es una norma, pero a nivel internacional. Hoy, algunas OSHAs se están convirtiendo en ISO, con el tema de gestión. Y a nivel corporativo, para contestar la pregunta, es a dónde viene. No está ni siquiera en la norma oficial mexicana a nivel nacional, no está en la OSHA a nivel internacional,
pero sí está a nivel corporativo en la sede que se encuentra en Europa, en donde dice cuál es el cumplimiento que debes de tener en ciertos elementos, para complementar la pregunta que nos hacían. Gracias, Ricardo. Y también está el tema no lo mencioné también, la norma mexicana 025 de igualdad laboral, no discriminación, en fin, y ahora la 030 con el tema de sanitario, en fin, hay una variedad para entretenernos un buen rato en materia laboral. Sí, efectivamente, nada más una diferencia entre la norma 35, que es NOM, que es oficial y que da cumplimiento a cabalidad, que tienes que hacerlo. La norma 25 mexicana es opcional, es decir, no es obligatoria como la 35. Es el gran diferenciador entre la 25 y la 35. Ricardo, permíteme otra vez entrar a esa figura, pero aquí también va a radicar la trascendencia. Si ya nos están exigiendo, ahora sí, implementar un protocolo de prevención de discriminación, pues vámonos de la mano también con esa norma 025, que aunque no es obligatoria, nos va a permitir y dar luz, nos va a dar, nos va en ese transitar, nos va a ayudar demasiado para la empresa. Entonces, lo que antes no considerábamos importante o no era obligatorio, pues ahora nos puede estar incluso hasta salvando la propia vida, ¿no? Muy bien, completamente de acuerdo, profesor. Nada más yo lo que quería era hacer la distinción entre una y otra para mis compañeros, porque a veces suele suceder mucho que haya esa confusión de que cuando dices norma, todos piensan que es obligatoria y no, hay normas que no son obligatorias, sino que son voluntarias. Así es. Perfecto, no sé si alguien tenga alguna otra duda, pregunta, comentario. ¿No? Perfecto. Pues de verdad, querido maestro Everardo González Garza, muchas gracias por su tiempo, gracias por mi querido Juan. nosotros. Y pues estamos al pendiente en unas próximas sesiones y siempre es bienvenido a este espacio, querido maestro. Desde la distancia, un fuerte abrazo y a todos nuestros compañeros, muchas gracias y reciba. Saludos y buenas noches. Y reciba un fuerte abrazo de parte de nuestras autoridades. Muchas gracias a todos.